cada uno de mis amigos, deseándoles un feliz año nuevo a cada uno de los que nos miran a través de este canal. En este momento queremos estudiar la palabra de Dios y queremos estudiar un mensaje que muy pocas veces pues tenemos la oportunidad de escuchar o de ver, ya que muy pocos consideran que es de vital importancia en la experiencia del cristiano. Y queremos estudiar en esta oportunidad acerca del apetito. El diccionario describe la palabra apetito como la tendencia instintiva de satisfacer deseos o necesidades. Esa es la definición de apetito. Es lo que excita el deseo de alguna cosa. Esa hambre, esa voracidad a satisfacer en el ser humano deseos, gustos, pasiones. Eso es lo que se describe como el apetito. Ahora, la palabra de Dios nos llama y nos invita para que nosotros podamos cuidar nuestra conducta y ser cuidadosos con nuestro apetito. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, el capítulo 10, hay un versículo que es muy especial con respecto a este tema. En el versículo 31 del capítulo 10 de Primera de Corintios dice así la Escritura: así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué versículo, qué texto tan especial? La palabra de Dios entonces nos recomienda toda actitud del ser humano, sea comer, beber o cualquier cosa que hagamos, debemos de hacerla con un único propósito, y es la de glorificar el nombre de nuestro Dios. En otras palabras, el primer motivo para que el cristiano pueda vivir en armonía con las leyes de Dios es promover mediante la conducta, mediante el estilo de vida, el honor de Dios. Eso es lo que este texto nos anima, nos exhorta a cada uno de nosotros y que debemos de tomar muy en consideración. La palabra entonces nos ayuda a entender, por otro lado, de que los cristianos no estamos en libertad de seguir nuestros propios impulsos de un corazón no renovado o un cuerpo no renovado. Por el contrario, estamos obligados a que nuestra voluntad armonice tanto en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros actos, en todo lo que Dios nos ha revelado a través de su santa y divina palabra. Esto es un aspecto muy importante y que hoy por hoy se hace muy necesario en el mundo y específicamente en el mundo cristiano. Que nuestro testimonio, que nuestra vida cada día pueda ser realmente un reflejo de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso en la primera carta de Primera de Pedro podemos leer en el capítulo 4 y específicamente en el versículo 11. Vamos a leer lo que allí dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 11. Dice así la palabra de Dios: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que da Dios,
para que en todo Él sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Acá entonces el apóstol Pedro corrobora lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10. Toda nuestra vida, todos nuestros actos, todos nuestros motivos, todos nuestros impulsos, todos nuestros deseos deben ser hechos con el único propósito de glorificar a Dios, darle el honor, darle a Dios el lugar que se merece como Rey, como dueño y creador de cada uno de nosotros, los seres humanos. Ahora, hay una declaración en un libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, que es una cita que llama poderosamente la atención, porque nosotros vamos a leer esta cita y vamos a hacer algunos comentarios, porque es una cita que causa grande preocupación. Y dice este libro en la página 64, el tomo 3, el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que, si se hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más y más poderosa y difícil de vencer. Esta es una cita que causa bastante preocupación, porque acá se hace mención millares y millares de personas quedarán arruinados, irán rumbo a la ruina, producto de la complacencia del apetito, al no haber podido vencer la inclinación, el gusto, los malos deseos. Tampoco entonces tendrán fuerza para luchar contra las demás tentaciones que el enemigo pone. Así que la cita rápidamente nos ayuda a entender que es un deber sagrado de cada cristiano que se prepara para recibir a Cristo en gloria, por la gracia de Dios, aprender a dominar el apetito, los gustos, las inclinaciones, los deseos. Millares y millares de personas serán arruinados por el apetito pervertido. Y los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La palabra de Dios nos llama a nosotros que debemos de procurar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero los que son esclavos del apetito, los que buscan satisfacer sus malos deseos, sus malas inclinaciones, sus malos instintos, entonces no podrán perfeccionar el carácter cristiano, porque no tendrán fuerza de voluntad para resistir las inclinaciones, para decir no al gusto y a la inclinación. Y esto lo vemos hoy en día, como desde los niños nacen con esa inclinación exigente, se imponen a los padres lo que a ellos les gusta. Y peor aún cuando entonces los padres complacen, sin pensar que el ser humano debe de regir o debemos de regir nuestras acciones no por los deseos ni los impulsos, sino por la razón santificada que Dios quiere santificar en nuestras mentes. Y la meta entonces de nosotros como cristianos es alcanzar esa perfección de un carácter
un carácter que refleje la gloria del Dios Santo, el Dios de los cielos. Ahora, la cita se hace más preocupante porque se menciona que en la etapa final será mucho más difícil, más poderosa y difícil de vencer las inclinaciones, los malos deseos, esa tentación de complacer los gustos malsanos serán más difícil de vencer en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el enemigo ha redoblado sus esfuerzos y ha creado cosas con el único propósito de que el hombre se haga esclavo de las pasiones, del apetito pervertido, de los deseos, de los pensamientos. Y es así como se logra embotar la mente. El razonamiento se embota, el Espíritu Santo no puede obrar en un corazón cuando ese cuerpo está cargado de deseos egoístas, de deseos malsanos y de gustos e inclinaciones que contrarían la voluntad de Dios. Y es por esto que en esta hora hemos querido tratar de llamar la atención de todos aquellos que nos miran a través de esta pantalla, de este canal. Estamos en días finales de la historia de este mundo y donde estamos viendo el cumplimiento de los eventos que marcan el fin de todas las cosas. Pero en pocas personas se ve realmente esa disposición y ese interés de investigar lo que realmente Dios requiere de cada uno de nosotros. Y como leíamos al inicio, la palabra de Dios nos enseña y trata de mantener fresco en nuestras mentes que todo propósito en nuestras vidas debe de ser para honrar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Quiero pasar ahora en esta parte a que podamos ver a la luz de la Escritura cómo la palabra de Dios nos enseña a nosotros que uno de los grandes problemas, de las grandes tentaciones creadas por el enemigo, ha sido el de buscar en el hombre la complacencia del apetito. Dios ha buscado que el hombre, a través de su gracia, pueda vivir en armonía con su voluntad, o sea, siguiendo los dictados de la voluntad de Dios. Pero el enemigo busca entonces, a través de la inclinación del deseo, a través de la incitación a cosas, a que desobedezcamos la palabra de Dios, y es de esta manera como entonces derriba o destruye al hombre y lo hace esclavo de la pasión y el deseo. En el libro de Génesis, noten, en el mismo comienzo, nosotros vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el versículo 16 y 17, y dice la palabra de Dios allí: y Dios el Eterno mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Noten ustedes, aquí está la palabra de Dios hablándonos acerca de la primera pareja, primer ser humano creado. Y Dios los ubicó en un ambiente donde no les hacía falta nada. Todo lo que era necesario para ellos, Dios se los proveyó. Ahora, la palabra de Dios establece claro que Dios le da un mandato. Dios le da una orden. Pueden comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del mal, del conocimiento del bien y el mal, no comerán, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. Había una advertencia entonces. Si desobedecían, perderían la felicidad, la vida, y entonces morirían. Pero noten algo interesante que la Escritura nos dice. Dice la palabra de Dios
que en el capítulo 3 ahora vemos la serpiente en el versículo 4 le dice a Eva, no es cierto, no moriréis. Miren ustedes, no moriréis. Y en el versículo 6 dice la palabra, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Noten, mis hermanos y amigos, este ha sido la triste situación de la raza humana. Dios siempre ha querido que nosotros vivamos bien, que seamos felices, que seamos llenos de vida, llenos de salud. Pero para que eso sea una realidad, entonces Dios nos da su palabra, nos da sus consejos, sus orientaciones para que nos vaya bien. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Tomaron del fruto y comieron precisamente lo que Dios les había prohibido comer. Noten ustedes, todo lo contrario que Dios le había dicho fue lo que precisamente llegaron a ejecutar. Entonces, ¿qué vemos? Tanto Adán como Eva fueron intemperantes en su deseo cuando tendieron la mano para tomar de ese fruto, de ese árbol prohibido, porque no tenían necesidad realmente de tomar ese fruto. Pero fue la complacencia propia la que reinó en sus corazones. Y desde el momento en que nuestros primeros padres pecaron, esa complacencia para complacer el apetito ha reinado suprema entre hombres, mujeres y niños desde la caída. Se ha complacido especialmente el apetito y el ser humano ha sido dominado por estos impulsos en vez de serlo por la razón. O sea, en vez de pensar, de analizar de que eso les traería la muerte, descartaron la posibilidad y prefirieron desobedecer. Y eso es lo que existe hoy tristemente en el mundo, que las personas entienden, saben, oyen, no se debe de tomar, no se debe de comer, no se debe ingerir esto. Muchas personas tienen esta manera de pensar, mi vida es mía y yo hago con ella lo que yo quiero. Tristemente, todo el que piensa de esta manera tendrá que sufrir una triste y cara consecuencia, que será la pérdida de la salud y finalmente la vida eterna. Y entonces podemos ver que la transgresión a los mandamientos, la palabra de Dios, es lo que ha llevado a la situación en la que hoy la raza humana se encuentra totalmente debilitada, esclavizada. Siempre vivimos buscando satisfacer necesidades y que en muchos casos no son necesarios. Y eso es algo que realmente debe de llamar nuestra atención a todos aquellos que estamos en esta lucha y que anhelamos ver a Cristo venir en gloria para ir con Él. La situación actual que nosotros miramos hoy en día realmente es la conducta humana después de la caída. Multitudes esclavos de gustos, de pasiones, que solo se vive con el deseo de satisfacer esos apetitos. Esto es algo dañino, es una peste, es un virus destructivo que está acabando con la raza humana. Nosotros podemos mirar cómo los deseos de los ojos y los gustos esclavizan a multitudes de personas y específicamente a jóvenes, desobedeciendo las leyes, los mandatos que Dios ha establecido en su palabra. Y multitudes prefieren seguir la voz de sus gustos antes que la voz de Dios. Prefieren escuchar la voz de sus pasiones y deseos antes de escuchar el razonamiento de Dios, a hacer un alto
a cambiar, luchar para no ser esclavo de estas actitudes dañinas. Y muchos piensan como Eva: no vamos a morir, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, y esto no puede ser tan serio. Pero ¿saben algo, mis amigos y hermanos? La historia de la caída de nuestros padres fue producto de el apetito, ese apetito que les llevó a pasar por encima de las órdenes claras de Dios, llegando a creer que no morirían y que Dios les perdonaría. Pero hoy nosotros vemos los resultados, vemos las consecuencias de estos actos que son rebeldes o contrarios a Dios. Y esto es lo que muchos hoy en día no prestan atención, no toman en cuenta. Muchos llegan a pensar de que el mantener la relación con Dios activa, correcta, es solo creer en Cristo y su sacrificio y ya. No, mis hermanos y amigos, necesitamos entender el propósito de nuestro Dios es buscar que la imagen de Dios cada día se refleje más en nuestras vidas. Que cada día a través de nuestros actos, de todos nuestros pensamientos, de nuestros gustos, nuestras inclinaciones, podamos darle gloria a Dios, podamos darle el honor, exaltar a ese Dios maravilloso. Pero multitudes no atienden ni aceptan, noten, estas orientaciones o estos consejos. Rápidamente nosotros podemos mirar en el capítulo 6 del libro de Génesis, casi 2000 años después de la caída de nuestros primeros padres. ¿Qué dice la Escritura? Hablando acerca de la generación antediluviana, dice la palabra de Dios en el versículo 5 en adelante de Génesis 6: y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y el Eterno le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Noten, mis amigos, lo que nos relata la palabra de Dios. El libro sagrado nos habla a nosotros cuál fue la razón por la cual Dios tuvo que destruir a esa generación que hoy se conoce como los antediluvianos. Una generación poderosa en energía, en su constitución física, emocional. Eran personas con una contextura mucho más poderosa que hoy en día nosotros, los seres humanos. Pero sin embargo vemos cómo todas sus inclinaciones fueron dirigidas hacia lo malo. Solo se deleitaban en la maldad, solo se deleitaban en lo que precisamente iba en contra de Dios. Y eso es lo que sucede cuando se da gusto o cuando solo se vive para satisfacer inclinaciones y deseos de la carne o de la naturaleza caída. Y quizás muchos se preguntan: ¿y qué tiene que ver esa actitud con esa generación? Cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, vemos algo que llama poderosamente la atención. Porque Jesús dijo allí: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora noten, porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Aquí la palabra de Dios, Cristo mismo en ese sermón, nos dice a nosotros qué fue lo que llevó a esa generación a ese estado de maldad. Y lo que Dios en su palabra presenta es la comida y la bebida.
Y note, satisfaciendo sus deseos, sus gustos, sus inclinaciones, así se comenzaron a corromper los pensamientos, se comenzó a corromper la moralidad, a tal punto que dice que se casaban y se daban en casamiento. Entonces aquí se habla del apetito pervertido, cuando el hombre pierde esa sensibilidad de respetar las instituciones establecidas por Dios como el santo matrimonio. Ahora el hombre o la mujer tomaban un compañero o una compañera, no les gustaba, lo desechaban, tomaban otro, no les gustaba, lo desechaban, tomaban otro. Eso es lo que es la conducta de la complacencia de un apetito pervertido. Y eso es el producto de llevar esa actitud, esa conducta de no esforzarnos por luchar contra nuestras malas inclinaciones y malos deseos. Hay una batalla que librar, hay una lucha que guerrear todos los días. Y es para que por el poder del Espíritu Santo y su gracia maravillosa podamos someter toda inclinación y mal deseo, sea sometido por el poder de Dios y no seamos sometidos por esas inclinaciones malsanas. Miren, nosotros conocemos la historia entonces de lo que la palabra de Dios nos habla de esos antediluvianos. Dios les dio la oportunidad, Dios les habló a través de Noé. 120 años Dios les dio la oportunidad para arrepentirse, para hacer un alto. Y cuando vino el diluvio, la palabra de Dios entonces nos enseña que murió todo ser viviente. Solo Noé, sus hijos, sus esposas y la esposa de Noé se salvaron. Nadie aceptó el mensaje. Prefirieron avanzar, prefirieron rechazar el mensaje, prefirieron desoír la voz de Dios para darle gusto a la complacencia de sus apetitos pervertidos. Y la historia entonces nos enseña a nosotros que toda esa generación fue destruida. No porque Dios quiso hacerlo, sino porque no quisieron hacer un alto, no quisieron atender la invitación o la voz de Dios. Mi amigo, mi amiga, que me estás escuchando en este momento, esto debe de ayudarnos a reflexionar. Los mensajes de la palabra de Dios buscan despertar nuestra conciencia para que podamos hacer un alto en nuestras vidas y podamos clamar la ayuda del Espíritu Santo y el poder de su gracia para llevar delante de Dios una vida que le glorifique, que le honre, que le dé el honor en nuestras vidas. Y no esa actitud desenfrenada que pone a Dios fuera, como que nosotros somos aparte de Dios, como que no tenemos nada que ver con ese Dios. Y no es así, porque nuestro Dios es nuestro Creador, es nuestro Redentor, que quiere que todos seamos salvos, que todos volvamos a un arrepentimiento, no a una condenación. Luego miren, en la palabra de Dios, en el capítulo 19 de Génesis, nos habla de la historia de Sodoma y Gomorra, aquella ciudad que fue destruida por medio del fuego de Dios, por la maldad de los sodomitas. Llevaron al exceso todas las cosas, al igual que los antediluvianos. Y una de las cosas que tenemos que decir, no es pecado comer, no es pecado beber, pero la glotonería, la intemperancia, eso es lo que Dios condena, eso es lo que Dios no está de acuerdo. Que esa actitud de que comemos, nos sentimos bien, pero seguimos y queremos más y queremos más y queremos más y más. Eso es lo que es un apetito pervertido, eso es lo que es una inclinación malsana que nos daña, que destruye nuestra salud, destruye
nuestros pensamientos, destruye nuestro discernimiento, atrofia nuestro ser, todo lo que es la sensibilidad en el ser humano se va debilitando y nos hacemos entonces esclavos de pasión, de gusto, inclinaciones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, llama poderosamente la atención porque en el Evangelio según San Lucas, Dios en su palabra nos está diciendo a través de Jesús que la historia de los antediluvianos y de lo que pasó en Sodoma y Gomorra volvería a existir precisamente antes de que Él viniese por segunda vez. Por eso dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, también será como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Miren, ahí está el patrón. Ahí está esa sed insaciable. Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. Siempre ese deseo insaciable. Y el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Ahora atención, el versículo 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Noten mis amigos, hermanos, eso es triste. La situación de ese cuadro de los días antediluvianos y de Sodoma y Gomorra, dijo Cristo en su palabra, se vuelve a repetir. Ese incidente es lo que hoy en día nosotros estamos mirando en el mundo, como la depravación, como la glotonería, la embriaguez, la drogadicción y todo este tipo de cosas que no son más que la complacencia de gustos, de pasiones, de deseos pecaminosos, producto de una mente debilitada, una mente esclavizada por la inclinación. Eso es lo que ya hoy estamos mirando. Y esta es otra de las señales que nos ayudan a entender que estamos en los últimos días de la historia de este mundo. Miren, la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, el capítulo 16, nos ayuda a entender la causa de por qué los habitantes de Sodoma y Gomorra llegaron a ese nivel tan bajo. Y dice la palabra de Dios, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad, mucha comida, poco trabajo, mucho placer, poco trabajo, poca dedicación a lo útil, a lo correcto. Y dice acá, soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no fortalecieron al afligido ni al menesteroso. Se llenó de soberbia y cometió abominaciones ante mí, y por eso los quité, dice la palabra de Dios. Ahí está, hermanos y amigos. Esa es la razón que la palabra de Dios nos dice a nosotros entonces, ¿por qué tuvo que ser destruida estas ciudades, estas generaciones? Porque solo pensaban en la gratificación hacia ellos, pero no cuidaban, no se preocupaban por el menesteroso, por la viuda, por el enfermo, por el huérfano, por el necesitado. No, era ese solo deseo. Ahora, este mismo libro, Consejos sobre régimen alimenticio, en la página 18, nos dice a nosotros, nuestro Salvador advirtió a sus discípulos que inmediatamente antes de su segunda venida existiría un estado de cosas muy parecido a la época del diluvio. El comer y el beber sería llevado al exceso y el mundo se entregaría al placer. Este estado de cosas es el que hoy existe. Increíble, mis amigos, lo que estoy leyendo, porque esta cita fue escrita hace más de 170 años. Esta es una cita que fue escrita hace mucho tiempo. Y lo que en ella estamos leyendo es lo que hoy estamos mirando. El mundo está entregado, dice ella, sigue diciendo, a la complacencia del apetito
y a la disposición de seguir costumbres mundanas que los esclavizará a hábitos pervertidos. Esto es lo que hoy se ve, esto es lo que hoy se escucha. Hábitos que nos harán más y más semejante a los moradores de Sodoma, que fueron condenados. La pasión ciega controla la razón y en muchos casos toda consideración elevada es sacrificada por la lujuria. Escuchen, mis amigos, la lujuria tiene que ver con esos deseos depravados sexualmente, esas inclinaciones y deseos que mueven a la práctica de cosas que Dios prohíbe, que Dios no sanciona. Pero como son inclinaciones, como son gustos, la mente que se ha entregado, tristemente, se hace esclava de estas cosas. Y es por eso que la cita que leíamos anteriormente, multitudes, millares, irán a la ruina por no haberse esforzado por luchar con la gracia de Dios para haber vencido en este aspecto, en este detalle, en la conducta humana. Palabra de Dios entonces, hermanos y amigos, nos hace una exhortación en este momento. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el versículo 1, capítulo 12. Así, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Miren, esto es interesante. Así como en el santuario no se aceptaban animales con defectos, enfermos, con tacha o con alguna imperfección, de la misma manera la palabra de Dios nos está haciendo entender claro que como cristianos tenemos el deber de presentar nuestro cuerpo ante Dios en la mejor condición. Todas nuestras facultades, todas nuestras capacidades deben de ser conservadas en pureza y en santidad. De lo contrario, la consagración del cristiano no puede ser aceptable para Dios. Y eso lo podemos ver en el sistema de sacrificio. Dios no aceptaba nada imperfecto. Y el hecho de que nosotros seamos imperfectos, para eso entonces Cristo ha ofrecido su justicia. Pero la justicia de Cristo no va a cubrir pasiones, deseos, gustos, inclinaciones que Dios no aprueba. Por eso entonces la exhortación y la invitación de Dios a cada uno de nosotros por procurar, cuidar y conservar nuestros cuerpos en santidad y honor para ofrecérselo entonces a nuestro Dios. Ese es el propósito, para tener una salud, para tener agudeza mental, fuerza, dominio propio, fuerza de voluntad, para resistir las inclinaciones, las tentaciones, los malos deseos. Pero tiene que haber una lucha abierta y enérgica. Y en esto ahora quiero cerrar nuestro estudio con un pasaje de las Escrituras que nos habla a nosotros. La palabra de Dios nos dice en 1 Samuel 2:30, Dios honra al que le honra, pero al que no le honra, entonces Dios lo destruye o lo desecha. Y eso es lo que va a suceder. Acá nosotros podemos mirar, la palabra de Dios nos habla en el libro de Daniel. Este es un libro que lleva el nombre precisamente de este joven que quiere hablarle, de este hijo de Dios. Un hombre que honró a Dios en su vida en medio de una tierra pagana, una tierra idólatra, una tierra impía, una tierra donde la conducta licenciosa y lujuriosa era lo normal. Pero ahí, siendo Daniel esclavo y siendo llevados a Babilonia, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, en el versículo 5, y el rey les señaló ración diaria de la comida real y del vino que él bebía, que los educaran durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. Noten estos, los alimentos que comía
el rey Nabucodonosor eran alimentos en su mayoría prohibidos de acuerdo al libro de Levítico, porque eran carnes inmundas. Eran alimentos que un judío no comía, no participaba. El vino era vino fermentado, era vino que el rey participaba lo utilizaba para sus borracheras, para sus orgías y fiestas carnales. Y cuando Daniel es llevado con sus compañeros a Babilonia, la palabra nos enseña a nosotros y nos dice que esta fue la ración que se le asignó. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 8 de Daniel capítulo 1, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió el jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Miren ustedes, ahí está, veamos el cuadro. Joven esclavo, lejos de su tierra, donde ha perdido su libertad, sus derechos. Pero allí, cuando se le sirve la ración y se le pone lo que ha de tomar para alimentarse, lo que ha de tomar para beber, teniendo en mente sus principios espirituales y morales que le han enseñado sus padres y el Dios suyo, Daniel, dice la palabra de Dios, tomó la decisión de no contaminarse. Había una fuerza de voluntad y una determinación. Y él estaba dispuesto a serle fiel primeramente a Dios, antes de que a las costumbres de un rey malsano. Ahora noten ustedes, dice la palabra de Dios que Daniel le pidió a aquel hombre que fue encargado, el jefe de los eunucos, que le diese permiso por 10 días y que solo no le diesen de esos alimentos. Entonces Daniel le propone: danos legumbres a comer y agua a beber. Miren ustedes, en vez de carne, en vez de vino, danos legumbres y agua. Y Daniel mismo le dice: y después de 10 días vas a comparar nuestro rostro y el de los jóvenes que comen la comida del rey. Hermano, eso se llama fe. Eso se llama esa firmeza de que Dios honra al que le honra. Y dice la palabra de Dios, noten ustedes en el versículo 15, al cabo de los 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que de los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Hermano, esto se llama el poder de Dios actuando para honrar a aquel que se determina a honrar y glorificar el nombre de Dios. Dios honra al que le honra. Hermano, y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que tengamos una mente con una fuerza de voluntad más poderosa, con más claridad, con más discernimiento, con más dominio propio. La palabra de Dios sigue diciendo, noten ustedes, a estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. A mis hermanos, muchas personas dicen y piensan: es que esta persona es inteligente, que es lleno de sabiduría. Mis hermanos, la sabiduría es de Dios y la palabra nos dice en el libro de Santiago: si a alguno le falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual la comparte. Pero Dios no va a dar sabiduría, no va a dar fuerza de voluntad, no va a dar claridad de pensamiento a aquellos que cada día se hacen más esclavos de las pasiones. Eso es lo que precisamente el enemigo quiere, es atrofiar nuestra mente, nuestra voluntad. Y es allí donde Cristo está luchando y llevando esa batalla. Es para liberarnos de las pasiones, de los malos deseos, de los malos gustos que nos esclavizan. Ahora miren ustedes, versículo 18 dice: y al fin del tiempo fijado para llevarlos al rey, el oficial de jefe los presentó ante Nabucodonosor. Y el rey halló con ellos, y entre todos no fue hallado otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así quedaron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. 10 veces, mis hermanos y amigos. Esto es algo
que nos parecería increíble, pero nos lo está diciendo la palabra de Dios. El poder, la fortaleza, la capacidad que Dios les dio a estos muchachos no fue producto de la casualidad, sino que Dios los premió por ellos haber sido firmes y determinados en esa decisión. Propusieron en su corazón no contaminarse. A mi amigo que me escucha, hermana, joven, hoy Dios nos invita a que tampoco nos contaminemos con las cosas de este mundo, sino que huigamos de las pasiones carnales de la carne, de los deseos concupiscentes, y así busquemos en Dios la fortaleza, la sabiduría, el conocimiento, para que también seamos como estos jóvenes. Lleguemos a tener una capacidad 10 veces mayores que la de los hombres de hoy en día. Mis hermanos y amigos, por eso es que hoy vemos mentes embotadas, mentes que no razonan, que no analizan, que no piensan correctamente, sino que son movidos por los impulsos, por los deseos. De personas que siempre andan malhumoradas con ese deseo de la pelea, la guerra, la lucha. Eso es producto, hermano, de una mala alimentación. Hermanos, la vida de Daniel nos da una lección tremenda. Este joven, en medio del paganismo, dedicó su vida a servirle a Dios en medio de la idolatría, la sensualidad, la corrupción, la lujuria y la lascivia. Pero él se mantuvo fiel a Dios. Y su vida recta delante de Dios y los hombres en lo que concierne a la alimentación nos da una poderosa lección. La fuerza de voluntad y el dominio propio trajo fruto para la gloria de Dios. Esto es lo más hermoso que hay en este relato. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, que los llevó, pensó cambiarle su religión, cambiarle su Dios. Pero pasó todo lo contrario. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, el capítulo 4, el versículo 34. Miren, esta es la experiencia ahora de Nabucodonosor. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno y su reino por todas las generaciones. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico. Ahí está el punto, hermanos y amigos. Glorificación a Dios. Glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Qué historia más linda y hermosa, hermanos y amigos. Como por la conducta de estos jóvenes, por la integridad de estos jóvenes, el rey del imperio mayor que la Biblia menciona se convirtió a Dios, reconoció a Dios, se humilló ante Dios. Y ahora Nabucodonosor dice: ahora yo lo alabo, lo engrandezco y lo glorifico. Mis hermanos y amigos, estas historias en la palabra de Dios nos enseñan. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros personas fuertes, valientes, firmes, para que glorifiquemos y honremos su nombre. Pero los que nos hacemos esclavos y satisfacemos los deseos de la carne, cada día perderemos fuerza hasta quedar en la ruina. Mi amigo, mi hermano que me escucha, mi hermana, yo no conozco tu vida ni tu situación, pero la palabra de Dios me dice en esta hora que Dios es fuerte para fortalecernos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si en este momento te sientes débil, te sientes triste, te sientes preocupado por algún problema en tu vida, yo te invito para que vengas a Cristo, para que clames a su poder de su gracia, pero también tomes decisión, firmeza en tu mente, para que por la gracia de Dios seas vencedor en tu debilidad, en tus pasiones, en tus malas inclinaciones, y Cristo te dará la victoria. Te invito en este momento para que tengamos una palabra de oración. Gracias, Padre, por tu amor y bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en tu palabra tú nos enseñas, oh Dios, con el propósito de hacernos
valientes, de hacernos triunfadores, exitosos en esta lucha contra el pecado. Y en el mensaje que hemos estudiado, Dios pueda fortalecer nuestras conciencias, nuestras vidas, y podamos aferrarnos a tu mano poderosa para que tú derrames tu gracia, tu Espíritu Santo nos dé fuerza de voluntad, y así, oh Dios, podamos actuar, hablar, gustar, comer con el único propósito de glorificar tu nombre. Danos la victoria y ayúdanos, Señor, y bendice a todos los que nos escuchen. Derrama, oh Dios, tu Espíritu Santo y danos, por medio de tu gracia, el poder para alcanzar, oh Dios, el triunfo, el éxito en nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, te lo agradecemos y lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos y amigos, y será hasta una próxima oportunidad.